Estimados doctores, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la prueba en el sistema acusatorio. En la sesión anterior estuvimos trabajando sobre el hecho como objeto de prueba y hoy día avanzaremos sobre la valoración de la prueba y en concreto sobre las inferencias probatorias. Retomando el tema que veníamos trabajando en la sesión anterior, el hecho como objeto de prueba, vimos que existen hechos que forman parte de la pretensión penal y son ellos los que deben ser esencialmente objeto de prueba, aunque también precisamos que no solo se limita a estos hechos, sino que encontramos una pluralidad de hechos con distintas funciones. Hablamos entonces de la pretensión penal en sentido amplio. Hablamos de la pretensión material y pretensión procesal, los elementos de la pretensión. En este aspecto habíamos puesto especial énfasis en que existen elementos sustanciales de la pretensión, es decir, aquellos elementos que no pueden modificarse sin que la pretensión sea a su vez modificada, ¿no? Dentro de estos encontrábamos a los hechos, al sujeto, a quien se le atribuye estos hechos, y el petitor. Luego, también precisando al objeto de prueba, vimos que no es exactamente los hechos, sino las proposiciones fácticas, es decir, las afirmaciones sobre los hechos. También vimos una clasificación interesante de los hechos en hechos primarios y hechos secundarios, ambos objetos de prueba. Pero vimos la diferente función que cumplen cada uno de estos hechos, ¿no? Habíamos visto que los hechos primarios tienen una función, en primer lugar, sustantiva, de dar cumplimiento al principio de legalidad. Esto significa que estos hechos primarios deben subsumir dentro del supuesto de hecho típico, ¿no? Al lado de ellos encontrábamos a los hechos secundarios, y este tipo de hechos cumplía a su vez dos funciones, ¿no? De un lado, una función probatoria, indiciaria, y de otro lado, una función circunstancial, ¿no? Que daba precisamente las circunstancias del lugar, tiempo, modo, etcétera, de los hechos primarios. En tanto, hechos circunstanciales estaban fuertemente vinculados al derecho de defensa y su ausencia podrían dar lugar a afectaciones al principio de imputación necesaria o imputación concreta. En cambio, los otros hechos, los hechos indiciarios, tenían una función básicamente probatoria y su ausencia podría dar lugar a una situación de infundabilidad. Bien, luego de esta revisión de los hechos, ahora nos toca avanzar a un siguiente tema, que es el razonamiento probatorio o valoración de la prueba. Cuando se habla de valoración de la prueba, en los últimos tiempos se suele referirse al razonamiento probatorio. Ambas denominaciones son correctas. Lo que ocurre es que la valoración de la prueba está pensada en una perspectiva procesal y el razonamiento probatorio más bien pone un énfasis mayor en una perspectiva epistémica. Yo diría que esencialmente pueden identificarse ambos términos. Bien, ahora al momento de razonar sobre la prueba o de valorar la misma, hay elementos centrales en este proceso. Y son las inferencias, el juicio de solidez sobre estas inferencias y finalmente el estándar de prueba. Sobre cada uno de estos elementos nos vamos a ir ocupando in extenso. Bien, aquí vamos a seguir de cerca lo planteado por el profesor González Lagiero, quien distingue entre valoración individual y valoración conjunta. La valoración individual tiene que ver con la determinación de la fiabilidad, la pertinencia de cada una de las pruebas. En cambio, la valoración conjunta supone evaluarlas, pero de una manera argumentada, es decir, evaluarlas en un contexto argumentativo. Esto supone que las pruebas van a ser
pensadas en tanto inferencias probatorias. Entonces habrá que evaluar estas inferencias probatorias y también hay que ver el grado de solidez que presentan estas inferencias. Finalmente, este grado de solidez de las inferencias está estrechamente vinculado al tema de la suficiencia. Es decir, si son suficientemente sólidas para que se pueda dar por probado un hecho. Esta suficiencia de la prueba tiene que ver con la cuestión de los estándares probatorios. La prueba será suficiente para acreditar un hecho cuando es capaz de vencer el estándar probatorio en el ámbito que corresponda, ¿no? Como bien se conoce, el estándar probatorio más alto es el que corresponde a la prueba penal, más allá de toda duda razonable, o en una formulación reciente que se ha hecho siguiendo los criterios del profesor González Lagier. Pues yo creo que no hay cómo, ¿no?, abandonar el criterio de la prueba penal más allá de toda duda razonable. Esa es la denominación del estándar de prueba y cuestión diferente será cómo es que se le da contenido al mismo, ¿no? Bien, es una materia penal. En otros ámbitos encontraremos estándares como de la prueba prevalente, etcétera. Entonces, tenemos esos ámbitos de trabajo, ¿no? Tenemos que ver en la valoración probatoria, evaluar, verificar las inferencias probatorias, en segundo lugar, el grado de solidez que presentan estas inferencias, y en tercer lugar, si este grado de solidez es suficiente para vencer el estándar probatorio. En el cuadrito que estamos presentando ahora, se puede apreciar la relación entre estos elementos, ¿no? En el número 1 vamos a encontrar las inferencias probatorias. La inferencia probatoria ha sido presentada utilizando el esquema de Turing, ¿no? Precisamente corresponde a González Lagier haber utilizado el esquema de Turing para dar contenido a la inferencia probatoria, para dar estructura, diremos mejor, a la inferencia probatoria. Entonces tenemos en un lado los hechos a probar, en el extremo opuesto los hechos probatorios, y de los hechos probatorios llegaremos a los hechos a probar a través de una regla de la experiencia. Esta regla de experiencia tendrá que tener un respaldo determinado. Es una estructura básica de la inferencia probatoria y sobre esto volveremos en extenso. Una vez que construyamos o reconstruyamos las inferencias probatorias, vamos a hacer un segundo juicio que es de solidez. ¿Qué tan sólidas son estas inferencias que están presentes en un caso que estemos trabajando? Y luego de determinar cuál es el grado de solidez, veremos en un tercer momento si este grado de solidez es suficiente para superar el estándar de prueba. Bien, ese es básicamente el esquema de trabajo y de exposición que vamos a tener sobre esta materia. Ahora, dediquémonos a profundizar el tema de la inferencia probatoria. Compartir una presentación específica sobre este tema. Bien, inferencia probatoria. Igual, seguimos de cerca el pensamiento de González Lagier. Señala González que las fases del proceso de la prueba judicial suponen, de un lado, una práctica de las pruebas en la cual, desde el punto de vista argumentativo, se establecen las premisas. ¿Okay? Y luego, un razonamiento
que permite arribar a una conclusión de tales premisas. Este enfoque es interesante, ¿no? No olvidemos que González sigue la teoría argumentativa de la prueba, ¿no? Y acá precisamente nos presenta un esquema de argumento. El argumento, en su estructura formal, está compuesto de premisas de las cuales se sigue una conclusión. Estas premisas se van a construir en el transcurso de la práctica probatoria o actuación probatoria. A través de los distintos medios de prueba, se irán construyendo hechos probatorios, se irán acreditando ciertos hechos, diremos, ocupan el lugar de hechos secundarios, ¿no? Y a partir de estos hechos secundarios que se van acreditando, se podrá construir un argumento, ¿no?, que lleve como conclusión a la prueba de los hechos primarios. Bien, premisas y conclusión, ¿no? Básicamente, una visión argumentativa de la prueba judicial. ¿Cuál es la estructura de la inferencia probatoria? Tenemos, ¿no?, de un lado a razones o hechos probatorios. Partiremos por este elemento de las razones o hechos probatorios, ¿no?, a través de las cuales se pretende acreditar determinados hechos. Son los hechos a probar o la pretensión. El paso de 1 a 2 se va a dar a través de una garantía. Ese tránsito de los hechos probatorios al hecho a probar se va a dar a través de una garantía, ¿no? La garantía puede estar constituida por diferentes manifestaciones. Puede tratarse de máximas de la experiencia, ¿no?, las inferencias empíricas, pueden tratarse de presunciones, ¿no?, o pueden tratarse de definiciones o teorías. Y luego, a su vez, esta garantía tiene, ¿no?, un respaldo que la fundamenta, ¿no?, que puede estar dado este respaldo por las experiencias del juez, ¿no?, en las máximas de la experiencia, aunque no solo por las experiencias del juez, ¿no?, también conocimientos científicos, estadísticos pueden fundamentar, por supuesto, las máximas de la experiencia, ¿no? Además, si la garantía son las presunciones, el respaldo serán aquellas normas que establezcan las presunciones. Y si la garantía, la regla de tránsito, digamos, está dado por definiciones o teorías, la garantía, a su vez, será por todo aquel sustento científico o epistemológico que ampare tales definiciones o tales teorías. Y bien, hay distintos tipos de inferencias. Tenemos inferencias probatorias con garantía empírica, inferencias probatorias con garantía conceptual e inferencias probatorias con garantía normativa. En el ámbito de la práctica probatoria son fundamentales las primeras, ¿no?, las inferencias probatorias con garantía empírica. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar acá, ¿no?, igual que en el esquema general, una pretensión, ¿no es cierto?, hecho a probar. Por ejemplo, desde la perspectiva de la defensa, podría ser que el imputado Juan no traficaba con droga, es lo que se pretende probar. ¿Qué razones, qué otros hechos, ¿no?, tenemos para acreditar que solo se le encontró 1 gramo, ¿no?, de droga, y además que quien lo acusa fue intervenido también, ¿no?, con otro gramo de droga? Bien, entonces, este tránsito de estas razones o hechos probatorios al hecho que se pretende probar, a la pretensión en lenguaje de Toulmin, se va a dar solamente a través de una garantía, que en este caso sería una máxima de la experiencia, ¿no? Aquí, si la máxima de la experiencia dice algo así como que viene siendo frecuente que personas que son consumidores, ¿no?, y que cuando son intervenidas
para evitar ser imputadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tienden a inculpar a un tercero, aunque el tercero sea inocente. Entonces, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? Que si se encuentra esta escasa cantidad, inculpa a un tercero, la máxima experiencia nos está diciendo eso, ¿no? Que está tendencialmente ante un caso de una acusación falsa. Bien, ahora, esta garantía, ¿en qué encuentra el respaldo? Tiene que estar fundamentada esta garantía, ¿no? Eh, Puede ser en casos anteriores, ¿no? En la jurisprudencia anterior, es decir, no basta con formular una regla de la experiencia, tiene que fundamentarse esa regla de la experiencia. Esto que estamos aquí mencionando no es sino, ¿no?, los criterios epistemológicos básicos para un adecuado razonamiento probatorio formal, ¿no? Un esquema, una estructura de razonamiento probatorio formal, reitero, ¿no? Y vemos que desde la forma ya se exige que esta regla de tránsito, ¿no?, entre los hechos probatorios y los hechos a probar, que es la garantía, que son las máximas de la experiencia, a su vez tiene que estar respaldada, tiene que estar fundamentada. Esta constatación simple, ¿no?, desde la perspectiva de la lógica de la argumentación probatoria, va a encontrar dificultades en la práctica forense de la prueba. Si nos preguntamos en cuántos casos de condenas aún en el área penal encontramos este tránsito motivado, explícitamente motivado, es decir, que se motive cuál es la regla de la experiencia que se está aplicando al caso concreto, ya estamos en problemas. Probablemente encontremos a muchos casos donde inclusive se han impuesto penas graves, se han dado por probados hechos de alta relevancia, las reglas de la experiencia no aparecen adecuadamente formuladas, explícitamente formuladas. Y en caso de que encontremos, además, la pregunta sería, ¿y están adecuadamente fundamentadas las máximas de la experiencia? Las garantías tienen que estar, fíjense, formuladas y además fundamentadas. Esto, desde la perspectiva procesal, es central, ¿no? Como saben, la garantía de la motivación de decisiones judiciales establece ya desde hace mucho tiempo y con jurisprudencia consolidada del propio Tribunal Constitucional que la motivación debe ser clara, expresa e inequívoca, ¿no? Pues esto se da en la práctica forense, pues una gran pregunta cuya respuesta seguramente ya la van teniendo. Eso en cuanto a la inferencia probatoria con garantía empírica. Otro tipo de inferencias probatorias tienen una garantía conceptual, ¿no? Esto tiene que ver con situaciones en las que si se da por probado o no un hecho depende de cómo conceptuemos cierto instituto, ¿no?, que, que, que va a ocupar el lugar de la garantía. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de dolo. Como saben, hay teorías sobre el dolo, ¿no? Las teorías mixtas, cognitivo-volitivas, y las teorías puramente cognitivas. En los últimos tiempos se han ido ampliando, extendiendo estas últimas. En la concepción tradicional o clásica del dolo, se entiende que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿no?, de realizar los elementos de tipicidad objetiva. Bien, en las concepciones diferentes, muchas de ellas más recientes, se afirma que el dolo no requiere, ¿no?, la acreditación de una voluntad, sino que basta con el conocimiento de la probabilidad o de la alta probabilidad del resultado. Es decir, si la persona se representa una alta probabilidad del resultado, entonces actúa dolosamente. Si es meramente una probabilidad, ¿no?, grado más o menos considerable, pues estamos en un
un dolo eventual, pero si la probabilidad es menor, es decir, el juicio representado, entonces podríamos estar en el campo de la culpa inconsciente. Del grado de probabilidad que se representa el sujeto va a depender el tipo de elemento subjetivo que se atribuye. Dolo eventual o culpa con representación. Fíjense entonces, estamos ante dos nociones diferentes de lo que se entiende por dolo. Bien, si aquí lo que se pretende acreditar es que ciertos acusados mataron dolosamente, intencionalmente, pues va a depender entonces de cómo conceptuemos el dolo. Si, por ejemplo, utilizamos la teoría mixta de conocimiento y voluntad, eh, tendremos que llegar a la conclusión de que para acreditarse el dolo, tendría que acreditarse no solo que conocían, ¿no?, la probabilidad del resultado, sino que además tenían la voluntad de causar dolor directo. O, teniendo conocimiento de esta probabilidad, aceptaron el resultado, el elemento volitivo también de la aceptación. Pero si no existía este elemento volitivo de la aceptación y simplemente confiaron negligentemente que el resultado no se iba a producir, estaríamos solamente ante un caso de culpa con representación. Entonces, se puede probar la actuación dolosa, depende del concepto de dolo que vayamos a utilizar, ¿no? Si usamos este concepto mixto, que es más exigente por cuanto requiere la probabilidad de conocimiento y voluntad, el estándar probatorio es más alto a que si utilizamos solamente la teoría del dolo cognitiva, donde habrá que acreditar básicamente la probabilidad del evento, ¿no?, la posibilidad de conocer el conocimiento de la probabilidad. Hay teorías del dolo hoy, actualmente, ¿no?, que inclusive ya ni siquiera requieren que haya un conocimiento de alta probabilidad, sino que haya un deber de conocer. Los grados de normativización que se vienen produciendo en la dogmática penal son, yo diría, no solo peligrosos, sino en algunos casos afectan fuertemente ciertas garantías del derecho penal de acto y en otros casos ya abiertamente irracionales. Para estas teorías que conceptúan al dolo ya no como un hecho psicológico que está en la cabeza del autor, del sujeto activo, sino como un juicio que está de imputación, que está en la cabeza del juez, ¿no?, que le imputa, le atribuye al sujeto activo un deber de conocimiento, y que ese deber de conocimiento es dolo, pues creo que hay un desborde de irracionalidad en ciertas manifestaciones de la dogmática penal actual. Pero fíjense, todos estos temas, ¿no?, de discusión doctrinal, jurídica, dogmática, van a incidir en la prueba. La prueba, pues va a depender del concepto que se tenga de ciertos elementos vinculados a la garantía de la inferencia probatoria. También pueden existir inferencias probatorias con garantía normativa, como es el caso de las presunciones, ¿no? Hay ciertas presunciones que en materia penal, pues ciertamente las presunciones no se aplican, pero en el ámbito de la prueba civil, eh, algunos ordenamientos tienen estas presunciones de la premorencia o de la conmorencia, ¿no? Es cuando se produce una muerte de dos personas entre quienes existe una relación sucesoria patrimonial, ¿no? Es importante definir quién ha muerto primero, ¿no? Pues si quien ha fallecido primero, ¿no?, es el causante, ¿no?, es el que tiene el patrimonio a heredar para sus herederos, ¿no?, entonces se va a producir una sucesión patrimonial. Pero si es al revés, los temas patrimoniales sucesorios cambian, ¿no? Entonces aquí se establecen una serie de presunciones, como por ejemplo de la premorencia o la conmorencia. Para la teoría de la premorencia, por ejemplo, se presume que si dos personas han fallecido al
aproximadamente al mismo tiempo, pero se desconoce qué persona ha fallecido primero. Se presume que ha fallecido primero la persona de más edad, la persona más débil. Eh, Algunos afirman eh, que las cuestiones de salud también, los antecedentes de salud, tendrían que evaluarse en estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo acreditamos quién ha fallecido primero? Aplicando estas presunciones, ¿no? Las presunciones, como ven, en este caso, van a formar también, ¿no?, parte de este aparato intermedio que es la garantía. Hay hechos probatorios, ¿no? Se sabe que dos personas han fallecido, se desconoce quién primero quién, se sabe la edad de uno, se sabe la fortaleza de uno, se sabe la salud de uno respecto al otro, etcétera, etcétera. Y de todos estos datos, aplicando esta presunción normativa, se llega a acreditar que ha fallecido primero A o B. Este es otro tipo, ¿no?, de razonamiento con presunciones normativas. En materia penal, pues queda claro que las presunciones importantes son las empíricas, perdón, no las presunciones, sino las inferencias empíricas o las inferencias conceptuales, como vimos en el caso del dolo. Bien, vamos a ver ahora la validez de la inferencia probatoria, refiriéndonos a ciertas formas de argumentos. Deducción, inducción ampliativa, inducción probabilística, abducción. En la forma del argumento deductivo tenemos los siguientes elementos. Estamos ante una deducción cuando entendemos que si las premisas fueran verdaderas, entonces la conclusión necesariamente es verdadera. El razonamiento deductivo, pues en realidad no nos sirve para incrementar nuestro conocimiento, sino más bien es útil para presentar la justificación de una decisión, mostrar cómo se aplican las propiedades generales a casos particulares. Este tipo de argumento deductivo es el que se usa normalmente en el silogismo decisional de una sentencia, ¿no? Si una sentencia dice, voy a simplificar muchísimo por razones de tiempo, ¿no? En su premisa mayor, ¿no?, el que mata a otros mediante una conducta típica, antijurídica y culpable, entonces comete delito de homicidio y será reprimido con una pena. Premisa mayor. Premisa menor. Juan Pérez ha matado mediante una conducta típica, antijurídica y culpable. Conclusión, ha cometido delito de homicidio y deberá ser reprimido con una pena. Aquí estamos ante un argumento deductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Bien, como vemos, este tipo de razonamiento deductivo nos sirve para presentar argumentaciones, ¿no? Es, de hecho, que la mejor forma de presentar una resolución judicial, una disposición fiscal, etcétera, es a través de un esquema deductivo, ¿no?, con premisa normativa, premisa fáctica, una conclusión. Yo diría que esto es casi obligatorio hacerlo, ¿no? En los considerandos tenemos que tener las premisas normativas, las premisas fácticas, en la parte resolutiva, la conclusión. Otro tipo de argumento es el de la inducción en sentido estricto, que también se le llama inducción ampliativa o generalizadora. Esta inducción ampliativa o generalizadora va a dar lugar, es un razonamiento que nos va a dar como resultado la construcción de una regla, ¿ok? No la acreditación de hechos, sino la construcción de una regla. Aquí entonces tenemos que la conclusión a la que se llegue esta regla va más allá de las premisas. Pero la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. La conclusión es solo probable. Por ejemplo, si se afirma X, Y y Z son cuernos, es decir, se está haciendo, se ve lo que ocurre, ¿no?, lo que sucede en la realidad, pues si se ve que tres entes, ¿no?, son cuernos, ¿no?, y que además ellos son negros. Entonces se induce de ello
a pensar que todos los cuervos son negros. Pero esto es solo probable, ¿no? Podemos ver 3, 10, 20, 50, 100, 200 cuervos y vemos que son negros. eh, y entonces vamos a intuir que todos los cuervos son negros, pero claro, es probable, porque por ahí aparece un cuervo blanco, un cuervo de otro color, y esta regla es falsa. Entonces, la inducción creativa lleva a esto, a una construcción de una regla en base a la observación de ciertas regularidades empíricas. Este tipo de razonamiento es importante en- para construir reglas. Por ejemplo, ¿cómo fundamentamos una regla de la experiencia? Estamos hablando de regla de la experiencia, tiene la forma de regla, ¿no? Porque la regla de la experiencia se refiere a que si se da cierta situación, es posible que se dé tal consecuencia, ¿no? Tiene esa forma de un supuesto de hecho y una cierta consecuencia. Están basadas en regularidades, ¿no? Si se produce cierto, por decir, ¿no? Ciertas irregularidades administrativas en procesos de contrataciones públicas. Y además existen ciertos contactos no justificados, no explicados entre funcionarios y contratistas, comunicaciones, reuniones, llamadas telefónicas, obsequios, etcétera, pues es posible, entonces, como consecuencia, que haya una situación de concertación, una regla, ¿no? Está expresando qué cosa, ciertas regularidades empíricas. Bien, para eso sirve esta forma de argumentación o razonamiento de la inducción ampliativa, ¿no? Distinta es la inducción probabilística. En la inducción probabilística vamos a llegar más bien a concluir en cierto resultado sobre los hechos, ¿no? Se basa más bien esta en una regla probabilística y en tanto la regla en la que se basa, ¿no? Es decir, esta parte intermedia de tránsito es meramente probabilística, pues la conclusión siempre va a ser probable, ¿no? La formulación es esa, ¿no? Si X es un cuervo, probablemente es negro, regla probabilística. X es un cuervo, X es probablemente negro. Esta regla, la primera, si X es un cuervo probablemente es negro, podríamos cambiarla, ¿no? Por una regla de la experiencia. La segunda premisa podríamos cambiarla por hechos y estaríamos llegando a una conclusión probable de un resultado típico. No sirve. Puede ser útil, de hecho, en el razonamiento probatorio. La abducción también es un razonamiento que puede presentar utilidad en el razonamiento probatorio. En este caso, al igual, ¿no?, que a la inducción probabilística, la abducción no conduce a una conclusión necesariamente verdadera, ¿no?, sino solo a una convicción de que es más o menos razonable cierto resultado. Desde el punto de vista de la lógica deductiva, más bien esta es una falacia de la afirmación del consecuente. Veamos, ¿no? Que tenemos una premisa que dice X, Y y Z son negros. Una segunda que dice todos los cuervos son negros. Conclusión, X, Y y Z son cuervos, ¿no? Bien, eso también puede aplicarse, pues, claramente al razonamiento probatorio, ¿no? La primera premisa podría ser sustituida por los hechos probatorios, la segunda premisa por la máxima de la experiencia y la conclusión por el hecho a probar. Bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que hemos visto que estas formas de razonamiento, ¿no?, la inducción probabilística o la abducción son meramente probables, que la inducción ampliativa no es aplicable tanto al ámbito probatorio, sino a la construcción de reglas. Y también hemos visto que la deducción, el razonamiento deductivo, va a conducir, es el único razonamiento que va a conducir
a un resultado cierto si las premisas son ciertas. Y ahí viene el problema del razonamiento deductivo en materia probatoria. Como afirma González, si la inferencia probatoria, ¿no?, cuando hagamos inferencia, una sentencia, en lo que sea, ¿no?, la reconstruimos como una inferencia deductiva, dado que no podemos estar absolutamente seguros de que las premisas sean verdaderas, tampoco podemos asegurar que lo sea la conclusión. Como recordarán, en el razonamiento deductivo, ¿no?, si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera. Pero en materia de valoración probatoria no estamos en condiciones de afirmar que las premisas sean necesariamente verdaderas. ¿Por qué? Porque para sentar estas premisas tenemos que hacer algún tipo de razonamiento no deductivo, es un razonamiento inductivo probabilístico o un razonamiento abductivo, y ese razonamiento no nos va a llevar nunca a la certeza, sino solo a la probabilidad. De manera que las inferencias, no es posible hacer un razonamiento deductivo estricto en materia de valoración probatoria. Ahora, si la diferencia probatoria la reconstruimos como una inducción en sentido amplio, y cuando se habla de inducción en sentido amplio se refiere a la inducción probabilística y a la abducción, entonces vamos a tener que el paso de las premisas a la conclusión no es necesario, es solamente probable. La consecuencia, pues en ambos casos, según se refiere, en el deductivo o en el eh, inductivo en sentido amplio es la misma, la falta de certeza absoluta acerca de si la conclusión de la inferencia probatoria se corresponde con lo que ocurrió en la realidad. No podemos, a nivel de razonamiento probatorio, estar seguros que lo que se declara como probado es lo que corresponde con el hecho histórico que sucedió en la realidad. La certeza absoluta no puede exigirse como requisito necesario de la decisión judicial, sino únicamente la probabilidad. Esta es una conclusión, yo diría, de primer orden, ¿no?, respecto al cual muchas veces no somos conscientes. Quienes administran justicia, inclusive. Claro, lo que ocurre es que los jueces, por razones institucionales, ¿no?, ellos tienen que declarar probados los hechos, y tienen que declarar probados los hechos más allá de todo lugar razonable. O, como algunos dicen, expresar la certeza de los hechos. Claro, pero esto es por razones institucionales. Significa más o menos lo mismo, más o menos lo siguiente, que desde el punto de vista epistemológico no es posible arribar a seguridades, pero que, ¿no?, por razón autoritativa, normativa, los jueces tienen que actuar como si hubieran llegado a una seguridad declarando probados los hechos, ¿no?, afirmando tener certeza sobre la condición de los hechos. Eso puede resultar engañoso, ¿no? Habría que buscar cierta armonización entre el lenguaje procesal, ¿no?, donde se afirma muchas veces y a este juzgador le produce certeza tal cosa, ¿no? Armonizar este tipo de lenguaje con el lenguaje epistemológico, donde se sabe, ¿no?, desde la perspectiva científica, que no es posible arribar a certezas en materia de valoración probatoria. En ese punto, probablemente lo conveniente sería que los jueces afirmen que es altamente probable y que en ese contexto está, ¿no?, obligado a declarar que el hecho ha sido probado, pero en ese sentido de altamente probable en cuanto al hecho. Ahí hay ciertamente un desfase que se tiene que corregir. Aquí tenemos a modo de ejemplo, un caso de estas inferencias probabilísticas, ¿no?, que refleja algo que ya habíamos adelantado. Dice, si alguien posee una cantidad de droga inferior a X gramos, entonces probablemente no trafica con ella. ¿Esta afirmación qué es? ¿Es un hecho o es una regla? Esta afirmación es una regla. Es una regla de la experiencia. La segunda, si alguien es acusado de comercializar con droga por alguien a quien se le ha intervenido con cierta cantidad y esta acusación no es posteriormente ratificada, probablemente es porque
el acusado no trafica con droga. Estamos acá ante otra regla de la experiencia. Luego, tenemos acá hechos, un hecho secundario, ¿no? O hecho indiciario también podríamos decir. El acusado poseía una cantidad inferior a X gramos y otro hecho secundario que el acusado fue denunciado por alguien a quien se le ha intervenido con cierta cantidad de droga y esta acusación no fue ratificada. Otro hecho secundario. Bien, entonces, acá ya la cosa va clara, ¿no? De estos hechos secundarios, a través de estas reglas, ¿no? Si el tránsito, entonces, secundarios, a través de estas reglas, se va a dar por probado que el acusado no traficaba con droga. El esquema argumentativo, el esquema de Turing, los elementos básicos, y lo que habría de hacer siempre, tener esa cautela de estar conscientes de cuál es el estatuto epistemológico, el estatuto lógico de cada afirmación sobre la prueba que vayamos manejando, ¿no?, en nuestro razonamiento probatorio. Es decir, si se afirma algo, ¿qué es aquello que estás afirmando? Como lo primero, si alguien posee una cantidad de droga, entonces no trafica. ¿Qué es? ¿Es una regla? ¿Es un hecho probatorio? ¿Es una fundamentación de una regla? ¿Es una pretensión? No, es que claro, es una regla. Esta clasificación, ¿no?, adecuada, esta tipologización, ¿no?, de cada uno de los elementos que juegan en el razonamiento probatorio es importante, porque nos permite ordenar mejor nuestro pensamiento y, en consecuencia, una mayor posibilidad, ¿no?, de acertar en nuestro razonamiento probatorio. Bien, estimados autores, esta parte es la que queríamos presentar en esta sesión, que es la parte primera, ¿no?, de la valoración de prueba o razonamiento probatorio, que está constituida por la inferencia probatoria. En sesiones posteriores vamos a revisar los criterios de solidez de la inferencia probatoria, es decir, estas inferencias que se está haciendo acá, qué tan sólidas son. Hay ciertos criterios para determinar esa solidez y más adelante revisaremos un tercer aspecto, que son los juicios de suficiencia. Este grado de solidez es suficiente para vencer el estándar de prueba y, bueno, con todo ello redondaremos la aproximación a la valoración de la prueba. Hasta ahí nuestro avance en este tema y de hecho ya estaremos volviendo con los siguientes aspectos en las sesiones siguientes. Gracias por su atención, doctores, y ahí nos despedimos.